La bomba ya estalló. No es una metáfora, es un hecho. Casu acaba de dinamitar el tablero con Latinaje 2.0 y su playlist Mestizaje, y lo ha hecho con una artillería de artistas internacionales que no deja ni una sola rendija para la duda. Madonna, Eminem, Bad Bunny, Harry Styles, Romeo Santos, David Guetta, The Rolling Stones, U2, Maluma, María Becerra, Ricky Martin y muchos más. Una alineación tan demoledora que no se veía algo así desde la época dorada de los íconos globales. ¿Y qué ha ocurrido? Pues exactamente lo que tenía que pasar. La industria ha temblado, las redes han ardido y los egos han empezado a resquebrajarse. Y como era de esperarse, la respuesta no tardó en llegar. Ángela Aguilar, con una frase que escupió como una daga, Latinaje 2.0 me parece un quiero y no puedo, desató una tormenta mediática sin precedentes, colocando no solo a Casu en el ojo del huracán, sino también a su propio esposo, Cristian Nodal, y a toda la familia Aguilar en una espiral de tensión, orgullo y declaraciones cruzadas que prometen sacudirlo todo. Esto no es una simple historia de celos artísticos. No, esto es una guerra abierta entre generaciones, entre formas de concebir la música, entre herencias y revoluciones. Y si te haces llamar fan de Casu, si dices amar la música con personalidad, con voz propia, con sangre en las venas, y no solo fotos bonitas en Instagram, entonces tienes una obligación moral. Dale like a este video, compártelo como si fuera fuego puro y suscríbete al canal, porque si parpadeas, te lo vas a perder. No estás viendo un resumen cualquiera. Estás presenciando uno de los momentos más intensos, auténticos y viscerales del panorama musical latino y global. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a contarte te va a volar la cabeza. Y lo más importante, queremos saber qué opinas tú. Tu comentario puede ser la chispa que encienda la próxima polémica. Así que escribe, dispara, toma postura. Bienvenido a la guerra silenciosa del latinaje. Como decíamos, el 1 de mayo amaneció con un estallido cultural que no tardó en sacudir las redes sociales y los titulares internacionales. Casu, la reina del trap argentino, lanzó por sorpresa su nuevo álbum recopilatorio titulado Latinaje 2.0, una obra ambiciosa, envolvente y tremendamente comentada. Pero más allá del impacto artístico, lo que verdaderamente encendió la mecha fue la meticulosa selección de artistas invitados. La playlist Mestizaje se convirtió en un fenómeno en cuestión de minutos. Cada colaboración era una declaración de intenciones, un mensaje cifrado en ritmo y letra, y, según muchos, una indirecta con destinatario claro. Las colaboraciones eran monumentales, desde Maluma con Corona de Papel, un bolero trap que muchos interpretaron como una reflexión sobre la fragilidad del ego masculino, hasta la voz desgarradora de Yuridia en Herencia de Dolor, una ranchera que parecía escrita con sangre. Pero lo más impactante para muchos fue la aparición de nombres inesperados. Harry Styles cantando en español en Santa Infiel, un tema que abordaba los fantasmas de una relación rota y el papel de la tercera persona. El efecto fue inmediato. En ese mismo disco, figuras como Bad Bunny, Romeo Santos, Daddy Yankee, María Becerra, René, Residente, y hasta bandas como U2 y los Rolling Stones se sumaron a lo que algunos ya califican como una revolución cultural. El tema de Eminem, Fuego Cruzado, terminó de incendiar la conversación. Una mezcla de rap crudo en inglés con una base de cumbia digital producida por Bizarrap. Cada verso, cada beat, parecía una pieza más del rompecabezas emocional y político que Casu quería exponer. Y como era de esperarse, una vez que el álbum estuvo disponible en todas las plataformas y el videoclip de Reinas del Mundo, con María Becerra y Emilia Mernes, superó los 20 millones de visualizaciones en solo 6 horas, los medios corrieron a buscar la otra parte de esta historia. Porque, claro, esto no era solo una jugada musical. Era también un episodio emocional, un relato atravesado por el amor, el arte y el pasado. Casu, madre de la pequeña Inti, comparte un vínculo eterno con Cristian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar. Y fue en ese contexto que la atención mediática se volvió palpable. Aquella tarde en Ciudad de México, la pareja fue vista saliendo del Hotel Condesa, donde habían asistido a un evento promocional de la nueva gira de Ángela. Apenas pisaron la acera, fueron rodeados por una nube de cámaras, micrófonos y flashes que chispeaban con la urgencia del momento. No hubo margen para huir. Los periodistas se lanzaron con preguntas afiladas, algunas incluso fuera de lugar. Cristian,
¿Ya escuchaste el nuevo disco de Kazu? ¿Hay algún mensaje oculto dirigido a ustedes? ¿Qué opinas de que tu hija haya sido mencionada simbólicamente? Pero la historia no se detuvo en Zacatecas. Mientras las imágenes de Pepe Aguilar cerrando la puerta de su camioneta se viralizaban como símbolo de mesura en tiempos de caos, del otro lado del continente, en un rincón más discreto del mundo digital, se encendía una chispa que muchos no vieron venir. A las 3:47 de la madrugada, hora del este, apareció en SoundCloud una cuenta verificada bajo el nombre Esa Voz. Sin foto de perfil, sin descripción, solo una canción subida. Herencia no es cadenas. La portada era una ilustración minimalista, una cadena rota flotando sobre un campo de agaves. La producción era pulcra, íntima, la voz femenina, inconfundible, era Ángela. Y lo que cantaba no era solo una canción, era una respuesta. No heredé tu trono, heredé tus grietas /diagonal, me crié entre ídolos y promesas rotas /diagonal, aprendí que a veces ser Aguilar /diagonal no es corona, es soga. Las redes estallaron. TikTok se llenó de videos de reacción. En X, los hilos no paraban de crecer. Algunos la llamaban valiente, otros decían que era un golpe bajo. ¿Había sido una filtración? ¿Una estrategia calculada? ¿Un grito desde el orgullo o una declaración desde el dolor? Para el mediodía, el tema ya acumulaba más de 3 millones de reproducciones, y el hashtag #herencia no es cadenas se convirtió en tendencia global. Ángela no hizo declaraciones. Solo cambió su foto de perfil en Instagram por la misma imagen de la cadena rota. Ningún texto. Solo imagen. Solo mensaje. Mientras tanto, Kazu subió una historia a su cuenta. Una taza de café, una libreta abierta con versos escritos a mano y de fondo el beat de Herencia no es cadenas. Sin hablar, sin etiquetar, solo dejando claro que estaba escuchando. A las pocas horas, quien sorprendió fue Inti Baby. Sí, la hija de Kazu y Cristian, ahora convertida en influencer y cantante emergente con apenas 14 años, publicó un clip de 28 segundos titulado Mi lugar. Aparecía frente al espejo de su cuarto, sin maquillaje, con voz temblorosa pero firme. A veces me siento entre dos fuegos, queriendo apagar ambos con lágrimas. Pero ya entendí que el fuego no se apaga, se transforma. La frase final aparecía escrita en la pantalla. No quiero que me hereden peleas, solo canciones. Las visualizaciones se dispararon. No había pasado un día desde la rueda de prensa y el universo de latinaje ya parecía un episodio en tiempo real de una serie que combinaba arte, familia, heridas y valentía. La industria observaba en silencio, con una mezcla de fascinación y vértigo. Porque algo estaba claro, el disco ya no era solo un álbum, era una grieta generacional, un espejo cultural y una revolución emocional. ¿Y tú? ¿Estás preparado para lo que viene? La mañana siguiente fue distinta. En las oficinas de Sony Latin, en Miami, los teléfonos no dejaban de sonar. Los productores, representantes y estrategas de imagen veían como Latinaje 2.0, sin haber lanzado su segundo sencillo oficial, ya había reconfigurado el panorama de la música latina. Las métricas eran descomunales. No solo en streaming, sino en impacto cultural. Los debates se estaban dando en salas de redacción, en grupos de WhatsApp familiares, en aulas universitarias. Pero el golpe más inesperado llegó desde Argentina. Lali Espósito, la diva pop que había colaborado con Kazu en un tema oculto dentro del álbum, una pista secreta solo disponible en vinilo, subió a sus historias un video de ella y Kazu en el estudio, riéndose mientras componían. En el fondo se escuchaba el beat y una línea de Lali diciendo: lo que no se nombra, no duele, pero tampoco sana. Los fans más agudos se lanzaron a buscar ese track secreto. Lo encontraron, una canción titulada Terapia Familiar, con autotune, un electropop confesional donde Kazu y Lali se turnaban versos sobre madres ausentes, padres orgullosos y la necesidad de construir un legado propio. Tantas veces me dijeron, sigue el camino, sin ver que el mapa estaba roto. Yo no quiero tu herencia, quiero inventar mi foto. La canción fue subida ilegalmente a YouTube y TikTok se llenó de videos de adolescentes que, por primera vez, sentían que alguien les cantaba desde su propio desgarro generacional. El fenómeno fue bautizado por los medios como almohadilla el latinaje roto. Y justo ahí,
Como si fuera una jugada de ajedrez pensada con meses de anticipación, reapareció Majo Aguilar. En su perfil de Threads, publicó un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Cuando todos se gritan, alguien tiene que cantar bajito. Estoy grabando. Ninguna foto. Ningún hashtag. Solo silencio con filo. La comunidad artística ya no sabía si estaban en medio de una batalla o de un nuevo renacimiento. Los veteranos del regional se mostraban confundidos. Algunos, como el Fantasma y Karim León, optaron por callar. Pero otros, como Rubén Blades, lanzaron indirectas poéticas. Si heredar es repetir, mejor quemar el testamento. Publicado en su blog personal. Mientras tanto, la prensa mexicana organizaba una nueva mesa redonda televisiva, esta vez sin Cristian Nodal, quien no había vuelto a aparecer desde el anuncio del disco, pero con una silla vacía en el centro. El rótulo decía, reservada para Casu. No fue. En lugar de presentarse, Casu publicó un comunicado manuscrito en su Instagram, fotografiado sobre un piano. No voy a sentarme donde se juzga el llanto como debilidad. El arte no necesita defensores. El arte necesita espacio. Estoy escribiendo. Estoy criando. Estoy viva. Sé. Y justo al final, un guiño. Almohadilla capítulo 3. Las especulaciones eran inevitables. ¿Habrá más que un álbum? ¿Un documental? ¿Una gira narrativa? ¿Una película? Lo único claro era esto. La historia estaba lejos de terminar. Y las canciones ya no eran solo canciones. Eran manifiestos, puñales, abrazos, banderas. El latinaje había mutado. Y el mundo entero, aún sin entenderlo del todo, ya estaba dentro de su órbita. Con el revuelo que había causado Latinaje 2.0, las grandes plataformas de streaming ya no podían ignorar el fenómeno. Spotify, que había sido el primer gran aliado del álbum, publicó un especial titulado Casu, La Sinfonía del Desgaste Generacional, un documental de 30 minutos que recorría la vida del artista. Sin embargo, algo extraño ocurrió. En lugar de una narrativa de ascenso glorioso, el documental centraba su mirada en el dolor de los artistas jóvenes al enfrentarse a una industria que, en muchos casos, prefería silenciarlos antes que dejarlos hablar. Y ahí estaba, entre las imágenes de la vida de Casu, una grabación sin fecha. Un video tomado en lo que parecía una fiesta privada en un bar de Buenos Aires. En la grabación, Casu estaba discutiendo con un productor de Sony sobre el contenido de un tema en particular, Fronteras, que inicialmente había sido escrito por ella como una crítica directa a las guerras comerciales entre artistas y disqueras, pero que al final terminó siendo suavizado a la fuerza para el gusto del mercado. No me pidas que lo maquille, no me pidas que lo suavice. Esto no es solo música, esto es un grito. Casu, en el video. Este fragmento fue como un faro para aquellos que ya veían a Casu como un ícono de lucha, pero también sembró dudas entre los puristas del género. ¿Acaso Latinaje 2.0 era realmente el proyecto auténtico de Casu, o era más una creación híbrida entre su arte y las exigencias comerciales? La controversia creció, y en medio de todo, la sombra de Ángela Aguilar comenzó a alargarse aún más. La joven estrella, quien se había mantenido alejada de cualquier comentario sobre Casu hasta ese momento, rompió su silencio en un programa de radio. No voy a mentir. Al principio, Casu me pareció interesante, porque estaba marcando un camino. Pero en algún punto, lo que hace no es música, es una puesta en escena. No sé qué tan genuino es todo esto, y honestamente, no tengo tiempo para analizar si su dolor es real o no. Ángela Aguilar, al aire. El golpe fue fuerte, pero Casu no tardó en responder. Lo hizo de la forma más inesperada, un live en Instagram, donde no habló directamente, sino que comenzó a cantar una nueva balada llamada Las Sombras de la Esperanza. Era una canción minimalista, solo guitarra y su voz, que hablaba de la dualidad de vivir bajo el juicio constante de una sociedad que, de alguna manera, la había moldeado pero también la había rechazado. El verso que la gente más citó fue: me viste caer y ahora gritas mi nombre. Pero cuando suba, no te vuelvo a mirar. Mis heridas son mías. Mi alma es mía. Y este grito es mío. El video acumuló millones de vistas en pocas horas, y las reacciones fueron un torbellino. El almohadilla Casu vs Ángela se posicionó como tendencia, y los fans de Casu no perdonaron las palabras de Aguilar.
En menos de 24 horas, un hilo viral de Twitter reveló las presiones que supuestamente Ángela había recibido de su equipo de trabajo para no involucrarse con Kazu. El rumor era que la disquera de Ángela, al ver el éxito de Latinaje 2.0, había intentado frenar cualquier colaboración que pudiera diluir su imagen de princesa del regional mexicano. Es curioso cómo las mismas disqueras que te ofrecen el molde de perfección son las que te enseñan a callar cuando no encajas. Todo esto había cambiado las reglas del juego. Kazu, que originalmente había buscado ser solo una voz más en la música latina, ahora se encontraba en el centro de una guerra de símbolos. Ya no era solo sobre música, era sobre la autenticidad frente a la industria, sobre la opresión frente a la fama. Y entonces, cuando todos pensaban que el conflicto entre ella y Ángela había alcanzado su clímax, una noticia impactó a todo el mundo. Cristian Nodal había decidido finalmente hablar. En una entrevista exclusiva con E! News, Nodal abordó su silencio en torno a la guerra mediática que se desató tras el lanzamiento de Latinaje 2.0. Yo no me meto en esos juegos. Kazu ha sido una gran artista para muchos. Es cierto que no coincidimos en muchas cosas, pero lo que nadie sabe es que Kazu siempre me dijo, si no eres real, ¿para qué estás aquí? Y en eso tiene razón. Yo no soy el tipo que se mete a pleitos ajenos. Me siento orgulloso de lo que hice con la voz y de lo que hago con mi música. Pero creo que está claro que el negocio está cambiando. Kazu y su gente lo entendieron. Y si eso incomoda, es porque muchos no están listos para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Cristian Nodal. El mensaje era claro. Aunque la guerra mediática continuaba, la tensión entre los artistas no era solo personal, sino generacional. El próximo movimiento lo tendría que hacer Kazu. Y con cada paso que daba, más allá de la música, la industria se transformaba. La batalla estaba lejos de terminar, y las luces de la industria latina seguían enfocadas en cada paso que Kazu daba. Pero si algo había aprendido, era que la clave del éxito no siempre residía en el terreno que los demás te imponían. Así que, en un giro inesperado, decidió hacer lo que nadie esperaba, una gira internacional. Pero no era una gira común, no. Esta gira iba a ser distinta, un tour no solo musical, sino también cultural, una experiencia que trascendía la música para convertirse en un manifiesto de su visión. La gira, titulada Revolución Sonora, no tenía un solo concierto estándar. Cada show era una performance completa que incluía arte visual, documentales y sesiones interactivas con el público. Kazu quería que cada espectador no solo asistiera, sino que se adentrara en su mundo, un mundo donde la música y la cultura no solo se vivían, sino que se cuestionaban. Pero no todo fue un camino fácil. En cuanto se anunció la gira, comenzaron a salir rumores. ¿Por qué una gira tan radical? ¿Qué pretendía Kazu? ¿Buscaba cambiar la industria? Muchos de los grandes nombres de la música no entendían la magnitud de su decisión. Parecía que el terreno había cambiado y algunos preferían quedarse en las fórmulas tradicionales que aún funcionaban en la música latina comercial. Ángela Aguilar, aunque había sido dura con ella en las entrevistas previas, no pudo evitar mostrar su curiosidad. En sus redes sociales, subió una foto con un mensaje ambiguo que dejaba entrever su fascinación por el enfoque de Kazu. A veces las voces más incómodas son las que logran cambios. Esto es interesante. Eso fue suficiente para que los seguidores de ambos artistas se desbordaran en discusiones. La polarización alcanzó su punto más alto. Algunos veían a Ángela como una traidora por reconocer la revolución de Kazu, mientras que otros la aplaudían por ser madura al reconocer que el mundo estaba cambiando. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Cristian Nodal apareció en una entrevista exclusiva en Billboard Latin. La pregunta clave, inevitable, fue sobre su posición en la guerra de géneros que parecía haberse desatado. La charla giraba en torno a la relevancia de la música regional mexicana frente al ascenso de figuras como Kazu. La música latina no tiene dueño, y eso es lo que me gusta. Pero también está claro que la nueva generación está tomando el control, y eso está bien. Lo que me molesta es cuando lo que debería ser auténtico se convierte en una farsa. Kazu es real, aunque muchas veces se enoja con el sistema. Y, sinceramente, creo que eso es lo que la gente quiere hoy, ¿verdad? En su música no hay filtros, y a veces eso duele, pero también te despierta. El comentario no pasó desapercibido. Los seguidores de Kazu celebraron que Nodal validara su autenticidad, pero a la vez,
Los detractores de Cazzu lo usaron como un punto en contra. ¿Acaso Nodal la estaba defendiendo porque no representaba una amenaza real? Mientras tanto, Cazzu seguía más allá de las críticas. En cada show, su presencia en el escenario parecía una mezcla de profecía y revolución. En su primera presentación en Madrid, las pantallas mostraban imágenes de pueblos indígenas luchando por sus derechos, junto a clips de protestas callejeras en varias partes de América Latina, mientras ella cantaba una nueva canción titulada Cicatrices de Guerra. La letra hablaba de la violencia sistémica que los pueblos latinos habían sufrido a lo largo de la historia, desde las conquistas hasta las desigualdades económicas actuales. Pero no era solo un grito de protesta, era un llamado a la acción. El tema terminó con una frase que se quedó grabada en la mente de todos. Somos los heridos, pero también somos los sanadores. La lucha nunca termina, pero la música nunca muere. La respuesta del público fue apoteósica. En cada concierto, los fanáticos se unían en un coro, no solo cantando, sino también elevando las manos, reclamando un futuro distinto para la música y para la sociedad. Revolución Sonora no solo estaba en las canciones, estaba en cada gesto, en cada palabra, en el cuerpo de Cazzu. Pero las tensiones seguían cocinándose. En México, los artistas tradicionales comenzaron a manifestar su desconfianza. Majo Aguilar, sobrina de la leyenda Antonio Aguilar, usó su plataforma para cuestionar el futuro del género regional mexicano. No sé por qué algunos están tomando el camino fácil de llamar revolución a lo que, para mí, es solo ruido. La música tradicional tiene su propio poder y no necesita adornos. Majo Aguilar, en una conferencia de prensa. Majo se convirtió en una figura clave para muchos que sentían que Cazzu estaba invadiendo un espacio sagrado de la música. La línea estaba trazada. En este punto, parecía que la historia de Cazzu no era solo la de una artista que desafió las reglas, sino la de una generación enfrentándose a la otra. Las fracturas dentro de la industria eran claras, y ya nadie podía dar marcha atrás. Al mismo tiempo, Cazzu no parecía dispuesta a retroceder. De hecho, había dado un paso más allá. En Buenos Aires, organizó un evento con otros artistas emergentes. Lo llamaron El Otro Lado, una exposición que mezclaba música, pintura y performance, con el objetivo de cuestionar las estructuras preexistentes. Ahí, Cazzu dejó claro algo que cambiaría la narrativa por completo. La revolución no era solo artística, era cultural. La historia de Cazzu no era solo sobre música, era sobre romper barreras. La batalla estaba lejos de terminar, y las luces de la industria latina seguían enfocadas en cada paso que Cazzu daba. Pero si algo había aprendido, era que la clave del éxito no siempre residía en el terreno que los demás te imponían. Así que, en un giro inesperado, decidió hacer lo que nadie esperaba, una gira internacional. Pero no era una gira común, no. Esta gira iba a ser distinta, un tour no solo musical, sino también cultural, una experiencia que trascendía la música para convertirse en un manifiesto de su visión. La gira, titulada Revolución Sonora, no tenía un solo concierto estándar. Cada show era una performance completa que incluía arte visual, documentales y sesiones interactivas con el público. Cazzu quería que cada espectador no solo asistiera, sino que se adentrara en su mundo, un mundo donde la música y la cultura no solo se vivían, sino que se cuestionaban. Pero no todo fue un camino fácil. En cuanto se anunció la gira, comenzaron a salir rumores. ¿Por qué una gira tan radical? ¿Qué pretendía Cazzu? ¿Buscaba cambiar la industria? Muchos de los grandes nombres de la música no entendían la magnitud de su decisión. Parecía que el terreno había cambiado y algunos preferían quedarse en las fórmulas tradicionales que aún funcionaban en la música latina comercial. Ángela Aguilar, aunque había sido dura con ella en las entrevistas previas, no pudo evitar mostrar su curiosidad. En sus redes sociales, subió una foto con un mensaje ambiguo que dejaba entrever su fascinación por el enfoque de Cazzu. A veces las voces más incómodas son las que logran cambios. Esto es interesante. Eso fue suficiente para que los seguidores de ambos artistas se desbordaran en discusiones. La polarización alcanzó su punto más alto. Algunos veían a Ángela como una traidora por reconocer la revolución de Cazzu, mientras que otros la aplaudían por ser madura al reconocer que el mundo estaba cambiando. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Cristian Nodal apareció en una entrevista exclusiva en Billboard Latin.
La pregunta clave, inevitable, fue sobre su posición en la guerra de géneros que parecía haberse desatado. La charla giraba en torno a la relevancia de la música regional mexicana frente al ascenso de figuras como Casu. La música latina no tiene dueño, y eso es lo que me gusta. Pero también está claro que la nueva generación está tomando el control, y eso está bien. Lo que me molesta es cuando lo que debería ser auténtico se convierte en una farsa. Casu es real, aunque muchas veces se enoja con el sistema. Y, sinceramente, creo que eso es lo que la gente quiere hoy, ¿verdad? En su música no hay filtros, y a veces eso duele, pero también te despierta. El comentario no pasó desapercibido. Los seguidores de Casu celebraron que Nodal validara su autenticidad, pero a la vez, los detractores de Casu lo usaron como un punto en contra. ¿Acaso Nodal la estaba defendiendo porque no representaba una amenaza real? Mientras tanto, Casu seguía más allá de las críticas. En cada show, su presencia en el escenario parecía una mezcla de profecía y revolución. En su primera presentación en Madrid, las pantallas mostraban imágenes de pueblos indígenas luchando por sus derechos, junto a clips de protestas callejeras en varias partes de América Latina, mientras ella cantaba una nueva canción titulada Cicatrices de Guerra. La letra hablaba de la violencia sistémica que los pueblos latinos habían sufrido a lo largo de la historia, desde las conquistas hasta las desigualdades económicas actuales. Pero no era solo un grito de protesta, era un llamado a la acción. El tema terminó con una frase que se quedó grabada en la mente de todos. Somos los heridos, pero también somos los sanadores. La lucha nunca termina, pero la música nunca muere. La respuesta del público fue apoteósica. En cada concierto, los fanáticos se unían en un coro, no solo cantando, sino también elevando las manos, reclamando un futuro distinto para la música y para la sociedad. Revolución sonora no solo estaba en las canciones, estaba en cada gesto, en cada palabra, en el cuerpo de Casu. Pero las tensiones seguían cocinándose. En México, los artistas tradicionales comenzaron a manifestar su desconfianza. Majo Aguilar, sobrina de la leyenda Antonio Aguilar, usó su plataforma para cuestionar el futuro del género regional mexicano. No sé por qué algunos están tomando el camino fácil de llamar revolución a lo que, para mí, es solo ruido. La música tradicional tiene su propio poder y no necesita adornos. Majo Aguilar, en una conferencia de prensa. Majo se convirtió en una figura clave para muchos que sentían que Casu estaba invadiendo un espacio sagrado de la música. La línea estaba trazada. En este punto, parecía que la historia de Casu no era solo la de una artista que desafió las reglas, sino la de una generación enfrentándose a la otra. Las fracturas dentro de la industria eran claras, y ya nadie podía dar marcha atrás. Al mismo tiempo, Casu no parecía dispuesta a retroceder. De hecho, había dado un paso más allá. En Buenos Aires, organizó un evento con otros artistas emergentes. Lo llamaron El Otro Lado, una exposición que mezclaba música, pintura y performance, con el objetivo de cuestionar las estructuras preexistentes. Ahí, Casu dejó claro algo que cambiaría la narrativa por completo. La revolución no era solo artística, era cultural. La historia de Casu no era solo sobre música, era sobre romper barreras. Únete a la revolución sonora de Casu y sé parte del cambio. No solo escuches la música. Asterisco asterisco haz la tuya asterisco asterisco y sé testigo de cómo la historia de la música latina se reescribe. Asterisco asterisco suscríbete ahora y no te pierdas la próxima etapa de esta transformación cultural asterisco asterisco punto.